Vamos a ver ahora unos problemas de razones de cambio relacionadas. Acuérdense que las razones de cambio relacionadas son aquellas que se derivan con respecto al tiempo. Todas las variables van a tener un cambio con respecto al tiempo. Entonces, en el problema 1 tenemos, supón que el radio de un círculo aumenta en 7 centímetros por segundo. ¿Qué tan rápido aumenta el área cuando el radio es 20 centímetros? Entonces tenemos nuestro dibujo, que es un círculo. Entonces tenemos un radio, pero el radio va en aumento. Y si el radio va en aumento, pues el área también va en aumento, ¿no? Entonces esto es R, esto es dr de t. Todo esto es el área y pues esto es dA de t. O sea, es el cambio del área con respecto al tiempo. Entonces, si dice, supón que el radio de un círculo aumenta, quiere decir que tenemos un dr de t que es igual a 7 centímetros por segundo. ¿Qué tan rápido aumenta el área? Nos están pidiendo un dA de t cuando el radio es 20. Siempre en los problemas de razones de cambio nos vamos a fijar en un punto en el tiempo. Entonces, esa es la información. Como yo quiero un dA de t, quiere decir que yo tengo que derivar el área. Pues va a ser el área del círculo, que es pi por radio al cuadrado. Cuando yo derivo en razones de cambio, siempre le tengo que poner la variable tiempo. Entonces, esta me va a quedar dA de t, que es igual a pi, que es una constante, 2r dr de t. Entonces, me queda que dA de t es igual a 2πr dr de t. Y entonces yo ya tengo la información que requiero. Yo tengo el radio, yo tengo el cambio del radio, entonces lo único que me falta es sustituir. Tengo 2pi, el radio es 20 y el dr de t es 7. Entonces yo tengo 40, tengo 280 pi. Y las unidades, como son unidades de área, con respecto al tiempo, tenemos centímetros cuadrados sobre segundo. Entonces, este sería el cambio del área con respecto al tiempo. El segundo problema que tenemos dice, una lámpara de 20 metros de alto proyecta una sombra en la mañana. Mientras pasa el tiempo, la sombra se va acercando al poste de la lámpara a una razón de 0.75 metros sobre segundo. Cuando la sombra está a 2 metros del poste, encuentra la razón de cambio de la distancia entre el poste y la sombra. ¿Qué tan rápido? Bueno, esa es una. Y luego te dice, ¿qué tan rápido decrece el área de la sombra? Entonces, el dibujo que tenemos es este. Tenemos una lámpara que da una luz que dependiendo de la hora del día va a proyectar una sombra. Entonces, la lámpara mide 20 metros y dice, la sombra se va acercando al poste a una razón. Entonces, la sombra se va a ir haciendo más chica, pues porque va a empezar a ser mediodía. Entonces, este x, le voy a llamar esta variable, esta x, el dx de t, va a ser 0.75 metros sobre segundo, que va a ser el cambio de la sombra. Y luego tenemos cuando la sombra está a 2 metros del poste, entonces esta x va a ser 2 metros. Encuentra la razón de cambio entre la distancia que es esta, y la sombra. Entonces necesitamos esta distancia que le voy a llamar z. Entonces te está diciendo el cambio entre la distancia del poste y la sombra. Entonces yo quiero encontrar un dz de t. Bueno, entonces esa es la información que tenemos. ¿Cómo vamos a encontrar esto? Pues lo vamos a encontrar con el teorema de Pitágoras, ¿no? Porque el poste hace una perpendicular con la banqueta. Entonces me queda que z cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrada, pero y es una constante que es 20 al cuadrado porque es el poste de luz. Entonces eso es lo que yo tengo. Tengo 2z dz de t,
que es igual a 2x de x de t más 0. Entonces lo que yo quiero encontrar es esta de z de t. Entonces yo no tengo z, esta variable no la tengo, la x sí la tengo y esta sí la tengo. Entonces lo que me hace falta encontrar a mí es la z cuando la x es igual a 2. Entonces la z cuando la x es igual a 2. Entonces tengo 2 al cuadrado más 20 al cuadrado es igual a la raíz. Bueno, z va a ser igual a la raíz de 404. Entonces S va a ser 20.1 metros. Entonces esa es la medida de z cuando la x es 2 metros. Entonces yo ya tengo z, entonces esta siempre sí la tengo. Entonces despejo para dz de t. dz sobre dt va a ser igual a 2x dx sobre dt sobre 2z. Esta elimina esta y me queda nada más sustituir. X es 2 metros, dx sobre dt es 0.75 y z es 20.01. Entonces ya sustituido me queda que la razón de cambio va a ser igual a 0.075 metros sobre segundo. Entonces dz de t va a ser igual a eso. O sea, cómo va cambiando la distancia entre el poste y la banqueta. Ahora, la segunda pregunta te dice qué tan rápido decrece el área de la sombra. Entonces, el área de la sombra, la segunda pregunta la hago en otro color. El área de la sombra, pues es un triángulo, ¿no? Entonces aquí la voy a hacer. Entonces, el área es base por altura sobre 2. La altura tenemos que es 20, entonces base por 20 entre 2. La altura es igual a 10b. Si yo derivo esta, me queda dA de t es igual a 10 dB de t. Entonces, la base yo la tengo con la variable x y yo tengo el cambio en x, entonces yo puedo sustituir y me queda a mí dA de t es 10 por 0.75. Entonces me queda que el área va cambiando 7.5 metros cuadrados sobre segundo, porque estoy hablando de un área que se expresa en metros cuadrados sobre segundo. El tercer problema nos dice, una bola de nieve se derrite y su diámetro decrece uniformemente a una razón de 0.2 centímetros por minuto. Encuentra la razón de cambio del área superficial cuando el radio es de 5 centímetros. Entonces tenemos una bola de nieve. Entonces mientras se va derritiendo, pues se va haciendo más chiquito. Entonces están diciendo que el diámetro va a estar cambiando mientras la bola de nieve se hace más chica, por supuesto. Entonces dice, el cambio en el diámetro con respecto al tiempo es igual a menos 0.2 centímetros por minuto. El menos es porque decrece. Entonces se le tiene que poner menos. Y dice, encuentre la razón del cambio de la superficie, entonces del área superficial, cuando el radio es igual a 5 centímetros. Entonces, la fórmula del área superficial de una esfera es, el área superficial es igual a 4 pi por radio al cuadrado. Si se fijan, aquí tenemos radio y aquí tenemos diámetro. Entonces lo que podemos hacer es poner el radio. Nosotros sabemos que el radio es el diámetro entre 2. Entonces yo voy a poner mi radio con diámetros. Entonces voy a tener SA es igual a 4 pi, radio al cuadrado va a ser D sobre 2 al cuadrado. Entonces esto me va a quedar 4 pi diámetro al cuadrado
sobre 4, lo cancelo y ya puedo yo empezar. Entonces tengo dSA sobre dt, que es igual a pi, que es una constante, derivo el diámetro y ya puedo empezar a sustituir. El diámetro sí lo tengo, porque si el radio es 5, el diámetro es 10. Entonces pues nada más tengo que hacer esa pequeña multiplicación. La razón de cambio del diámetro aquí está, entonces ya nada más tengo que sustituir. Tengo dSA sobre dt, que es igual a 2pi por 10 por menos 0.2. Entonces tengo 20 por 0.2. Tengo menos 4pi. El área superficial es en centímetros cuadrados por minuto. Entonces estoy perdiendo toda esa área. Acuérdense que el área superficial es la piel de la esfera. Entonces estoy perdiendo toda esa área conforme mi bola de nieve se está calentando. El problema 4 dice: una mancha de aceite en el océano hace una forma de cilindro rectangular. Si el aceite se derrama de manera tal que el radio de la mancha aumenta a una razón de 2 pulgadas por minuto, ¿qué tan rápido crece el área de la mancha cuando el radio es de 6 pulgadas? Considera que la profundidad de la mancha es de 0.1. Entonces tenemos una mancha que está en el océano. Entonces pues obviamente se va hacia abajo, pero no se va tanto. Tenemos esta altura constante de 0.1 pulgadas. El que sí va a cambiar va a ser el radio de la mancha, entonces se va a hacer más grande, pero no se va a hacer más profundo. Entonces tenemos un radio de 6 pulgadas y un dr de t de 2 pulgadas por minuto. Entonces nosotros queremos saber el área de la mancha, qué tan rápido va a crecer. Entonces tenemos pues entonces en este caso el área va a ser pi por radio al cuadrado. Entonces como nada más queremos saber esta área, o sea, la superficie, cómo va a crecer, esto no viene ni en mi ecuación, entonces no lo voy a considerar. Entonces tengo dA de t es igual a pi 2r dr de t. Entonces, esto es lo que quiero encontrar. El radio ya lo tengo y el dr de t ya lo tengo. Tengo 2pi r dr de t. Entonces, ya voy a sustituir. Tengo 2pi r, que es 6, y el dr de t, que es 2. Entonces, tengo 24pi. El área se mide en cuadrado, entonces van a ser pulgadas cuadradas por minuto. Entonces, así es como está cambiando mi mancha con respecto al tiempo. El problema número 5 es un problema muy típico que dice: un globo esférico se infla a una razón de 5 metros cúbicos por hora. ¿Qué tan rápido crece el radio del globo cuando el radio es de 0.5 metros? Entonces, otra vez tenemos un globo que lo vamos inflando. Entonces obviamente si lo vamos inflando está cambiando su volumen y también está cambiando su radio. Entonces tengo un dr de t, que ese es lo que no conozco. El radio me están diciendo que es de 0.5 metros y el dB de t, por las unidades, por lo que me están diciendo, es igual a 5 metros cúbicos por hora. Entonces aquí voy a apuntar otra vez, el radio es de 0.5 metros y lo que yo quiero saber es el cambio del radio con respecto al tiempo. Entonces lo que yo necesito relacionar es el volumen del globo. El volumen de una esfera es 4/3 de pi por radio al cubo. Entonces en este caso voy a tener un dB de t. 4/3 de pi es una constante, entonces lo dejo afuera y lo único que derivo es el radio cúbico, 3r cuadrada dr de t. Este cancela este
y me queda dB de t es igual a 4pi radio cuadrado dr de t. El radio lo tengo, el volumen, el cambio de volumen lo tengo y tengo que resolver para un dr de t. Entonces esto está multiplicando, lo paso dividiendo, tengo dr de t que es igual a un dB de t sobre 4pi por radio al cuadrado. Entonces aquí yo puedo empezar a sustituir. El dB de t es 5, 4, pi y el radio es 0.5 al cuadrado. Entonces si yo hago este cálculo, me queda que es 5 entre pi. Entonces el radio se mide en longitud, entonces me va a quedar metros por hora. Entonces ese sería el cambio del radio con respecto al tiempo. El otro problema que tenemos es de un triángulo. Dice, el área de un triángulo aumenta a una razón de 4 centímetros cuadrados por minuto. Si la altura es 2 veces la base, encuentra la razón a la cual la base aumenta si la base es de 6 centímetros. Tenemos un triángulo X, entonces esta es la base, esta es la altura y te están diciendo que la altura es 2 veces la base. Entonces si estamos interesados en el área, entonces el área de un triángulo es base por altura sobre 2, pero entonces si la altura es 2 veces la base, lo voy a sustituir con esa información y me queda que la altura es base cuadrada. Entonces, con esta fórmula voy a empezar yo. Dice, el área aumenta, entonces el área aumenta una razón de 4 centímetros cuadrados por minuto. Entonces, lo que yo quiero encontrar es la razón a la cual la base aumenta un dB de t cuando la base es igual a 6 centímetros. Entonces, dA sobre dt es igual a 2b dB sobre dt. Y pues ya tengo toda la información. Tengo 2 veces la base que es 6 y el dB de t que es 4. Entonces aquí tengo que el cambio del área con respecto al tiempo va a ser igual a 48. 48 y las unidades del área son... no es cierto, estábamos resolviendo para la otra. Entonces, este sería el cambio. Estoy mal. Entonces, yo quiero resolver para dB de t. Quiere decir que tengo que resolver para esta variable. Sería dA sobre dt sobre 2b. Entonces, dA sobre dt es 4. 2 por 6 sería 4 sobre 12. Entonces, el cambio de la base con respecto al tiempo es igual a 1 sobre 3. Y esto cambia en longitud por tiempo. 1/3 de centímetro por minuto. Y ese sería el cambio de la base con respecto al tiempo. En este problema 7 es un problema similar al de la lámpara. Dice, un pintor se encuentra pintando una casa utilizando una escalera de 15 pies de largos. La escalera se empieza a resbalar a una razón de 22 pies por segundo. Asumiendo que la escalera se sigue resbalando a esta razón, ¿qué tan rápido va cayendo por la pared cuando la escalera está a 5 pies del suelo? Entonces, tenemos un pintor que está pintando una casa y su escalera es una constante porque siempre la escalera va a medir 15 pies. Entonces, está recargada contra la pared de una casa. Entonces, te está diciendo que se está resbalando. Entonces, lo que va pasando es que la escalera se va resbalando, ¿no? Entonces, se está resbalando a una razón de 22 pies por segundo. Entonces, pongamos que este es X
esto va a ser dx sobre dt. Y te está diciendo qué tan rápido va cayendo por la pared. Va cayendo por la pared, quiere decir que estamos buscando un dy dt. Dice, cuando la escalera está a 5 pies del suelo. Entonces tenemos una y de 5 pies. Entonces queremos ver cómo se va resbalando cuando está así. Entonces, pues para esto también utilizamos el teorema de Pitágoras. Tenemos que qué tan rápido va cayendo por la pared. Entonces estamos buscando un dy dt. Ok, entonces tenemos z cuadrada es igual a x cuadrada más y cuadrada. La z cuadrada es una constante porque es una escalera y siempre va a medir lo mismo, que es 15 al cuadrado. La x es la que va a cambiar, entonces x cuadrada más y cuadrada. Entonces empezamos a derivar. La derivada de 15 al cuadrado es 0 y me queda 2x dx sobre dt más 2y dy sobre dt. Entonces, esto es lo que yo quiero encontrar. Esto es lo que tengo, porque te dicen que no es cierto. Esto no lo tengo, esto sí lo tengo, porque te dicen que la escalera tiene que estar a 5 pies. Entonces, lo que yo necesito encontrar es esta x. ¿Cuánto vale la x cuando tengo las demás condiciones? Entonces, yo tengo 15 al cuadrado es igual a x cuadrada más 5 al cuadrado. Entonces, en ese momento, ¿cuánto vale la x? Entonces, tengo x cuadrado que es igual a 15 cuadrado menos 5 al cuadrado. Entonces, tengo que la x es la raíz de 200. Entonces, la raíz de 200 me da 14.14. Entonces ahora sí ya tengo todo. Entonces yo tengo dx dt porque sé cómo se va resbalando. Entonces tengo que resolver para dy dt. Me queda menos 2x dx dt, que es igual a 2y dy dt. Me queda dy dt es igual a menos 2x dx dt sobre 2y. Entonces, estas se pueden cancelar y me queda menos 14.14 por 22 sobre 5. Me queda que se va resbalando a 62.22 de y dt menos, por este menos que está aquí, pies por segundo. Entonces, los negativos si quieren decir algo, o sea, quieren decir decrece, quiere decir que va para abajo, entonces es muy importante considerarlos. Entonces, como va cayendo, mi razón de cambio es negativa. El último problema que vamos a hacer es de la ley de Boyle. La ley de Boyle dice que si la temperatura es constante, entonces la presión por el volumen es igual a una constante, donde P es la presión, B es el volumen y C es una constante. En un instante el volumen es de 80 metros cúbicos. La presión es de 28 kilogramos sobre metro cuadrado y la presión decrece, entonces dP de T es igual a menos 1 kilogramo por metro cúbico cada minuto. Entonces, eso es lo que tengo. ¿Cuál es la razón de cambio del volumen en este momento? Entonces, yo tengo PV es igual a C. La presión y el volumen son dos variables que sí van a cambiar, como podemos ver. La C no, la C es una constante, entonces aquí yo utilizo la regla del producto, que tengo la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera, que es igual a 0. Lo que yo quiero encontrar es este dB de T, entonces resuelvo para eso. Tengo la presión dB de T, que es igual a menos volumen dP
dt. Entonces ahorita me queda dB dt es igual al menos volumen dP dt sobre la presión. Entonces tengo menos 80 y la presión es menos 1, el cambio de la presión, perdón, y la presión que tengo en ese momento es de 28. Entonces aquí me queda 80 sobre 28 es igual a 2.86. El volumen se mide en metros cúbicos y el tiempo lo medimos, en este caso, en minutos. Entonces, me está diciendo que el cambio del volumen es positivo, y eso pues sí es cierto, porque cada que le soltamos la presión, el volumen de un gas va a tratar de ocupar todo el espacio posible. Entonces, que sea positivo sí concuerda con la física del problema. Y es así como podemos sacar, bueno, otros ejemplos de cómo sacar las razones de cambio